Jueves 26 de diciembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio. Esta es Revista de Prensa. Vamos con nuestro habitual paseo por las portadas de los diarios que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día. Hoy es un jueves que es casi un lunes, un día, como saben, ahí entre fiestas, y eso hace que los periódicos tengan poca agenda y muchos asuntos propios, pocas coincidencias, quiero decir. El Diario Córdoba, por ejemplo, elige para abrir Patrimonio. Titula: El hallazgo de más restos retrasa las obras de la Torre de la Inquisición. Hablamos, como bien han supuesto, del Alcázar. Saben que hace algún tiempo que se está ocupando el área de turismo del Ayuntamiento de la recuperación del Alcázar, y este primer trabajo de la Torre de la Inquisición es el más emblemático. Un trabajo que tiene que terminar de aquí a unos días y que ahora va a tener un retraso de al menos 2 meses a consecuencia de estos hallazgos que anuncia hoy Diario Córdoba. La Torre de la Inquisición, para que se hagan una idea, mirando desde la Noria, desde la Albolafia hacia el Alcázar, es la de la izquierda. Ahí hay 2 torres, la Torre de la Paloma, que está a la derecha, y la Torre de la Inquisición, que está a la izquierda. Es la parte menos visible actualmente del Alcázar, pero la previsión del Ayuntamiento y de Cultura es que a partir de que se termine esta recuperación, el Alcázar se entre por el sur, por el río, como se hacía originariamente. Eso ha hecho que se trabaje especialmente en ese lienzo, el lienzo sur, en el que, como les digo, pues no se utiliza frente a la Noria de la Albolafia, y eso está llevando, y para eso se están llevando a cabo estas obras de recuperación. Lo que se ha encontrado no es que sea algo de un valor grande, porque la Torre de la Inquisición, así como todo el Alcázar, tiene como virtualidad y quizá como uno de los valores más importantes su reutilización en cada una de las fases históricas. El Alcázar, tal y como nosotros lo conocemos, es un edificio del siglo XIII, XIV, en esa fecha. Siempre ha habido un alcázar en esa zona, siempre desde la época de los romanos. Se ha utilizado ese espacio para acuartelar tropas, incluso para residencia de los gobernantes, pero el aspecto actual proviene de cuando llegaron a Córdoba las tropas de Fernando III el Santo, que encontraron en esa zona un solar prácticamente vacío. Eso formaba parte del Alcázar Califal, que comenzaba en el Palacio del Obispo actual, Palacio Episcopal, que incluía los baños califales, por ejemplo, de ahí su nombre, y que llegaba hasta la huerta del Alcázar, lo que ahora son los jardines del Alcázar. Bueno, pues todo ese espacio era un espacio que los árabes utilizaron para acuartelar tropas. Antiguamente, como les digo, en la época visigoda y la época romana se utilizó también como acuartelamiento, y que cuando llegaron los reyes católicos, los reyes cristianos, pues decidieron ubicar ahí el Alcázar Real y se construyó el edificio como lo conocemos. Desde entonces, siglo XIII, XIV hacia acá, se han hecho muchas obras de adecuación, se ha ido adaptando. El edificio, esa Torre de la Inquisición se llama así porque durante un tiempo estuvo ahí, en esa torre, el archivo del Tribunal de la Inquisición, y fue un uso que no estaba previsto. La Torre del Homenaje, que es la torre, según miran desde los baños califales hacia el sur, la de la izquierda, es una torre, la torre más noble. La Torre de los Leones, que es la de la derecha, por donde está ahora la puerta por la que se accede al Alcázar, es una torre que se inventó en el siglo XVII, ahí no había entrada ninguna, pero se decidió utilizar la entrada norte, la entrada desde arriba, la entrada actual, porque la otra estaba muy mal, la que pega al río. Es decir, que el edificio ha ido cambiando muchísimo. Los jardines, tal y como los conocemos ahora, eran unas huertas, fueron huertas durante muchísimo tiempo, huertas que utilizaban los ballesteros, los defensores de la muralla, y con el tiempo se anexionaron al Alcázar y se incluyeron con ese aspecto ornamental que tienen ahora. Es decir, el Alcázar no se concibió tal y como lo vemos ahora, y eso hace que a medida que se vayan excavando y encontrando y avanzando en la restauración aparezcan restos patrimoniales muy importantes. En este caso ha aparecido algunas ventanas que estaban cegadas, ha aparecido un arco también cegado, ha aparecido unas pinturas, o al menos una policromía que da la sensación de que alguna época anterior, pretérita, estuvo decorado algún color, y esto ha hecho que los arqueólogos y los restauradores estén trabajando para ver qué de lo que se encuentra merece la pena recuperar y qué merece la pena eliminar. Va a haber también que construir una escalera nueva porque la que hay no sirve. En fin, son obras que van surgiendo, pero lo que sí es importante es que seamos conscientes de que el Alcázar es un monumento vivo, un monumento que durante 700 años, del siglo XIII al siglo XX al menos, ha sido un monumento que ha ido evolucionando. Aquí estuvo la cárcel de Córdoba, como saben, estuvo la prisión de mujeres durante mucho tiempo, lo que ahora es el patio morisco, junto al patio morisco, y eso hace que continuamente haya habido
que modificarlo. En este alcázar nació la reina de Portugal, María, hija de los reyes católicos. En ese alcázar estuvo Cristóbal Colón. Es decir, un elemento vivo, un evento con mucha historia, pero que con el tiempo se ha ido adecuando sobre sí mismo, se ha ido readaptando, reinventando, y eso origina que haya tanta descubrimiento o redescubrimiento. Quedan, además de la recuperación de la Torre de la Inquisición, como les digo, según miran desde el río hacia el norte, la de la izquierda, queda también la de la derecha, la Torre de la Paloma. Se llama, por cierto, Torre de la Paloma porque dicen que cuando ahí murió San Eulogio, cerca de ahí, una paloma salió de la torre, bueno, el espíritu de San Eulogio, etcétera, etcétera. Bueno, pues se llama Torre de la Paloma. También hay que actuar sobre esa torre, la Torre de la Paloma. Son las dos torres que pegan a la fachada del río, y recuperar la puerta barroca, que por su nombre, puerta barroca, no es tampoco original, no es de la etapa primera del Alcázar, pero es la puerta, la que pega al río, repito, por donde se entraba habitualmente hasta que se abrió la puerta norte, que es la que se utiliza actualmente, la que pega a una puerta que se abrió junto a una de las torres, la Torre del Homenaje, perdón, la Torre de los Leones, que tampoco en su época hubo allí torre, entrada alguna, no era una torre que se pudiera defender, aparte era una zona integrada en la ciudad. O sea que el Alcázar tiene mucha más historia de la que a veces nosotros recordamos y que hay que recuperar. También se va a recuperar el adarve, el pasillo que hay entre torres, arriba, para que sea visitable también una vista de Córdoba muy interesante, tanto hacia el río como hacia la ciudad. Más cosas. En el diario El Día han escogido para abrir un tema de economía. 1 de cada 4 familias tiene a uno de sus miembros en el paro, titula el diario El Día. Yo hubiera titulado al menos a uno, porque ahí se incluyen familias que tienen más de un miembro en desempleo. Es un informe realizado por la consultora ICE Group para toda España, y este es el dato para Córdoba. En concreto es el 28%, es más de 1 de cada 4. Bueno, estadísticamente saben. 1 de cada 4 familias tienen a uno de sus miembros en el desempleo. Es una situación que lamentablemente se ha hecho tan habitual que ya no nos sorprende. Córdoba o España, Córdoba nos interesa más por su cercanía, se ha decidido apostar por el sector servicios, sector turístico, sector comercio, sector hostelería. Eso hace que sea necesaria una mano de obra fluctuante, es decir, que haya mucho trabajo en épocas altas, de temporada alta, y menos trabajo en temporada baja. Para que este mercado pueda alimentarse de trabajadores hace falta personas en desempleo, personas que salen y entran del INEM, del SAE, de los servicios de empleo, a consecuencia del cambio de temporada. Es decir, ningún país que vive del turismo tiene mucho empleo permanente o estable, porque si no, no podría atender a los picos de demanda. Pasa con la época de comercio. Ahora estamos en una época buena para el comercio, con las ventas navideñas, y se contrata a mucha personal, gente joven sobre todo, que aprovecha las vacaciones de Navidad pues para sacar un dinerillo. Esas personas vuelven al paro en enero-febrero. Ocurre en mayo en Córdoba, la primavera, muchas personas salen del desempleo y luego regresan cuando pasan las temporadas. Digo que el modelo que se ha escogido, no sé quién, pero el que tenemos de sistema productivo, nos conduce a esta situación, que haya cifras muy altas de paro, que es de donde viven las empresas cuando necesitan tirar de mano de obra. También ocurre con el sector agrícola, con el sector primario y con el campo, que como saben funciona a base de campañas. La aceituna, que también está a punto de terminar, lleva muchos trabajadores, muchos jornaleros, es que luego vuelven al paro cuando acaban las peonadas. Pasa con la vendimia, pasa con el ajo, pasa con el espárrago y con los cultivos que necesitan todavía mano de obra. Hay otros que prácticamente lo recoge una persona con una máquina. Quiero decir con esto que las cifras del desempleo, que siempre nos asustan cuando hablamos de desempleo de 14, 15, 16% aceptado, es porque es muy difícil que una economía como la nuestra, que vive de las estaciones, pueda tener un pleno empleo. Los países que tienen un desempleo del 3-4% es porque viven de la industria, que no necesita mano de obra temporal, sino que tiene a todo el mundo colocado del 1 de enero al 31 de diciembre. En este caso, en el caso de España, en concreto Andalucía y Córdoba, es todavía peor, porque los dos sectores de los que vive nuestra economía, tanto la agricultura como el sector servicios, tienen esos picos estacionales, y es que es cuando hace falta contratar mucha gente, y por contra tienen esos valles donde hay mucha gente apuntada al paro. Son grandes tragedias por vivir sin una perspectiva de futuro a medio plazo, a corto plazo, sin saber si la semana que viene habrá o no habrá empleo, limita el desarrollo personal de las familias,
limita planes de futuro, no hay que se compre un piso, porque no sabe si estará trabajando de aquí a 6 meses. Creo que eso es un factor que habría que analizar por parte de que diseñan estas políticas productivas, de tejido productivo, porque eso limita, como les digo, estas circunstancias. Hablando de turismo, el diario ABC trae en el sumario que Medina Zahara cierra un año de máximos en visitas de turistas. Han sido 280.000, creo, no recuerdo de memoria ahora, los turistas que han visitado la ruina, el yacimiento arqueológico de Medina Zahara, pero esta noticia tiene su cara y su cruz. La cara, pues esa que vemos, que el turismo se ha incrementado y muchísimo desde que se declaró el lugar Patrimonio de la Humanidad. La parte negativa es que fue creciendo la cifra hasta que llegó a esas 280.000, que fue a mitad de año, y ahí se paró. Da la sensación como de que o se ha acabado la promoción o de que esto no da más de sí y que habrá que inventar otra cosa. Siempre comentamos, en la mezquita catedral llegan al año más de 1 millón de personas, a Medina Zahara la cuarta parte. Es decir, que hay 3/4 partes de los que vienen a ver la mezquita que no pasan por Medina Zahara. Yo creo que es algo que habría que intentar solucionar, sobre todo, como decía hace un minuto, si la ciudad apuesta por el turismo. No puede ser que la ciudad quiera vivir del turismo y que solo tengamos el referente de la mezquita catedral, teniendo un patrimonio riquísimo como tenemos. Hemos hablado del Alcázar, hablamos ahora de Medina Zahara y dentro de un rato hablaremos también del resto del casco. Es una anomalía quizá que Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, una de las ciudades con un patrimonio más amplio de nuestro entorno o del mundo si quieren, tenga estas circunstancias, que tenga mucho turismo de paso, turismo de excursión, mientras que la gente pernocta en Granada, en Sevilla o en Málaga, con una guía patrimonial mucho más reducida que la de Córdoba, y sin embargo, en lugar de hacerse al contrario, sería lógico que la gente durmiera en Córdoba, hacer una excursión a Málaga a ver las luces de Calle Larios, o a Granada a ver la Alhambra, o a Sevilla a ver la Giralda, pues se hace al revés. Están en Sevilla y no tienen nada que hacer, pero vienen a Córdoba un día de excursión, dan un paseo por la judería, por la mezquita y se vuelven. Creo que es algo donde hay que trabajar más si realmente queremos apostar por este asunto. Son muchas personas, 280.000 personas, duplica cifras de años de hace muy poco tiempo, a consecuencia probablemente de esa declaración por parte de la UNESCO de Patrimonio Mundial de la Humanidad, pero son cifras que el problema que vislumbran los expertos en turismo es que se han agotado muy pronto. Ha habido una línea ascendente muy marcada desde que se produjo la declaración de la UNESCO y cuando se llegó a esa cifra de la que hablamos, ahí se paró y parece como que se ha acabado la iniciativa o se ha acabado el fomento o se ha acabado el interés de los turistas por visitar esta zona. Hablando de eso, el diario El Día titula en su sumario: la presión turística llega al 2,95, una de las más bajas de las ciudades patrimonio. Solo Tarragona tiene menor presión turística que Córdoba y eso hace pensar a los expertos que hay margen para el crecimiento. ¿Qué significa este 2,95? Pues significa que es el índice que mide el número de viajeros que pernoctan por habitante. Bueno, de cada X habitantes, supongo que serán 100.000, no sé, o 1.000, pues 2,95 es los que pernoctan en Córdoba. Tienen un espacio para crecer. Solo Tarragona está por debajo de Córdoba, el resto están superando en la presión. Saben que habitualmente los vecinos de la Jerquía, sobre todo, de los barrios que están, siempre decimos, de la calle de la Feria hacia Levante, la Jerquía o la Exerquía cordobesa, los vecinos de esa zona critican y mucho la presión a la que se están viendo sometidos. Hay barrios antiguos, clásicos de Córdoba, donde hay muchísimas viviendas turísticas, donde el trasiego de turistas es grande, hablamos de la Corredera, hablamos de la zona del Potro, de la Ribera, espacios como San Pedro, que se han visto en ocasiones tomados por el turismo. También la parte de la Alcázar Viejo, donde es difícil encontrar vecinos al margen de los turistas, casi todo el mundo que pasa por allí son turistas. Y en la judería, en el entorno de la plaza de Canal Salazar, Facultad de Filosofía y Letras, en el entorno de la mezquita, hay muchísimos más turistas que naturales, que vecinos de la ciudad. Eso es lo que dice la sensación, la percepción. Las cifras nos dan que no. ¿Por qué no? Pues porque Córdoba es muy grande, mientras que el resto de ciudades patrimonio son ciudades pequeñitas,
En Córdoba, como hay tantos vecinos y muchos vecinos viven fuera de esas zonas turísticas, la estadística pues favorece a los que piensan que la presión puede aumentar. Pero repito, podría aumentar si se trasladaran los turistas fuera de ese entorno. Si seguimos empeñados en llevar el turismo solo al entorno de la mezquita, hay una presión mucho mayor de ese 2,95 que dicen las estadísticas. Pero claro, si meten ahí los vecinos de Santa Rosa, los vecinos del Parque Figueroa, los vecinos de Levante, probablemente allí no haya apartamentos turísticos o haya muy poquitos, de manera que ahí no hay presión, la presión es cero, pero es que esa zona no es una zona patrimonio, es una zona de vida normal de la ciudad, vida cotidiana. En la zona de Corredera, de la Plaza del Potro, de la Ribera, de la Judería, la presión es mucho más alta de la que dan las estadísticas, que se camuflan, como les digo, porque Córdoba es la ciudad más grande, con diferencia, de las ciudades patrimonio de la humanidad que hay en España, así que las cifras se disimulan. ¿Se puede crecer? Yo creo que sí, y mucho, pero quizá no se pueda crecer en esos barrios, y habría que plantear seriamente desde el Ayuntamiento pues, algún tipo de ordenanza para derivar el turismo hacia otros sitios y sobre todo derivar las casas dedicadas al hospedaje fuera de ese entorno. Hemos visto como últimamente se han ido abriendo establecimientos fuera de ese círculo de presión. Hablamos pues desde el Hotel Colomera en Las Tendillas, un hotel que se está construyendo ahora en la zona de Noreña, se están sacando edificios volviendo al Vial, volviendo a la zona de la Sierra, intentando quizás despejar un poco ese espacio que es el de la Medina, la Jerquía, la ciudad, la Judería y los barrios de la antigua Jerquía cordobesa. Sin embargo, vemos como la presión es mucho mayor y, aunque aparentemente, según dicen las cifras, hay sitio para crecer, yo coincido, hay sitio para crecer, pero no estoy de acuerdo en que el sitio para crecer sea los lugares donde ya sabemos que están muy saturados. Los vecinos de la Asociación Vecinal de la Jerquía, entre otras, la Medina también, suelen protestar recurrentemente por esa presión que viven los vecinos que intentan pues, compatibilizar los usos turísticos y económicos de su barrio con la vida normal de los vecinos y encuentran que además de la presión del diario se encuentran con los acontecimientos especiales, cruces, procesiones, Semanas Santas, patios, etcétera, etcétera, que aumentan las incomodidades y hacen que los vecinos estén huyendo de ese barrio dejando el campo abonado para que se instalen pues eso, hoteles, como el que se está preparando junto al Museo Arqueológico, o casas turísticas, alojamientos turísticos, etcétera, etcétera, que creo que habría que medir, controlar y al menos, reglamentar. Es decir, yo no creo que haya que prohibir la llegada de turistas, pero sí que hay que quizá distribuirlos un poquito y no pretender que cada uno viva o se aloje junto a la mezquita o junto a la Torre de San Andrés. Me parece que habría que intentar separar un poco este asunto. Hay un par de iniciativas que no acaban de ponerse en marcha para abrir el campo. Decíamos antes que en Medina Zahara apenas se acuden la cuarta parte de los turistas que acuden a ver la mezquita. Bueno, ocurre igual con la Jerquía que decíamos antes. Con la llegada de Fernando III el Santo a Córdoba en 1236 se construye el Alcázar o se recupera el Alcázar y se empieza a recuperar unas iglesias que se llaman fernandinas que son patrimoniales. Si en Córdoba no hubiese mezquita, habría mucho turismo que vendría solo a ver esas iglesias. Hablábamos de San Lorenzo, de Santa Marina, con sus rosetones, hablamos de iglesias del gótico tardío, hablamos de iglesias donde también hay una evolución de mezquita a iglesia y luego iglesias renacentistas incluso. Bueno, pues ese patrimonio, hablamos de San Miguel, por ejemplo, ese patrimonio no está puesto en valor porque está a la sombra de la mezquita catedral. Es probable que sea necesario por parte del INTUR y por parte de los empresarios privados, de los empresarios, rutas y experiencias distintas a lo que es sola y exclusivamente ir a la mezquita, darse su paseo, tomarse su tapa de tortilla y volver al autobús. Me parece que Córdoba da mucho más de sí y sin embargo nos empeñamos en llevar a todo el mundo a dar la vuelta al Patio de Naranjos y de ahí al autobús y a su casa. Bueno, más cosas. Realmente no hay muchas más cosas, pero sí que todavía queda algo por aquí. Por ejemplo, Diario de Córdoba titula Sadeco prevé ampliar su plan integral a los nuevos barrios. Bueno, saben que Sadeco ha puesto en marcha un plan de limpieza integral, seguramente ya lo han visto en su propio barrio, que consiste, pues eso, en enviar las máquinas allí de manera masiva y limpiarlo. Limpiar es limpiar las aceras con agua a presión, quitar las hierbas, estas que aparecen entre los adoquines, limpiar los alcorques, quitar pintadas, en fin, algo que exceda, que sea algo más de lo que se hace a diario. Sadeco todos los días o cada X tiempo limpia las calles con el baldeo y con las barredoras, etcétera. Pero eso en ocasiones, o casi siempre, no es suficiente para mantener el aspecto
aspecto de higiene del barrio. Bueno, pues Sadeco, este mandato municipal, puso en marcha este programa que consiste en que por tocas, por turnos, vayan las máquinas a una zona y la limpien en profundidad, una especie de limpieza de sábado, pero de barrio en barrio. Se ha hecho Sadeco, el presidente de Sadeco, David Dorado, ha hecho balance y bueno, él está satisfecho de lo que se ha ido haciendo, se ha mejorado notablemente con respecto al anterior, y ahora se quiere ampliar esto a nuevos barrios de los que Sadeco acaba de recepcionar, entre comillas. Hablamos de la zona de Terruñuelos, de Huerta de Santa Isabel, de Ciudad Jardín de Poniente, la nueva, la zona de ampliación del Zoco, incluso polígonos, el polígono de Palma del Río, que son zonas que se han ido abriendo, donde hay muchos usuarios y donde, pues bueno, se han pasado por allí, habrán visto que la limpieza no brilla precisamente. Hay zonas industriales de este tipo donde pasa por la acera y aquello es un vergel, solo hay hierba. Bueno, pues Sadeco quiere ampliarlo y hoy, creo que es hoy lo vota su Consejo de Administración. La mayoría no van holgados el equipo de gobierno, saben que son minorías, son 14 de 29 los que forman el gobierno municipal. Habitualmente están contando con el apoyo explícito o tácito de Vox, que ya sí que les da mayoría suficiente, pero por ejemplo el último consejo, el de Vincorsa, Vox no apoyó los presupuestos y se quedaron parados. Aquí no se sabe qué va a ocurrir. Se intenta Sadeco que al menos alguno de los consejeros se abstenga, Vox o quien sea, y eso le garantice los votos suficientes para sacar adelante el presupuesto, que incluye, como les digo, este plan de limpieza integral, que me parece muy interesante, y que mientras que no se pueda hacer a diario una limpieza a fondo, al menos que se haga, pues eso, cíclicamente, pasando por los barrios que correspondan. Seguro que en su casa ya lo han visto, en su barrio, y con mejorado el aspecto. Córdoba es una ciudad limpia, es una ciudad grande, una ciudad que tiene el problema o la virtud de que vivimos mucho en la calle y que cuando se vive mucho en la calle pues se ensucia más. Muchas veces comparamos una ciudad del sur con una ciudad del norte, con Oslo, con Helsinki, y nos parece sucia la nuestra, pero es que en Oslo o en Helsinki pues la gente no va a la calle, básicamente porque se hielan, con lo cual no hay vida en la calle y eso hace que sea más fácil de limpiar o más complicado de ensuciar porque no hay vecinos. Córdoba tiene esa singularidad, esa característica, que es una virtud, creo yo, la temperatura y el clima que permite, como veremos ahora, disfrutar de la calle, y eso hace que se haga más necesario utilizar o emprender planes integrales de limpieza. Hablando de calle, la foto del diario Córdoba, la única foto que es local de las que aparecen en los periódicos, una foto que firma Sánchez Moreno, Paco Sánchez Moreno. Temperaturas suaves, dice, para los días finales del año, y la tiene una imagen muy característica que la habrán visto estos días, pues personas en manga corta de la corredera. Para hoy se prevén temperaturas que rozan los 30 grados, 28 o 29 grados habrá hoy en Córdoba, y se prevé que lo que queda de año, esta semana que nos queda, semana cortita que queda del año, incluso los primeros días del año 2020, sean con anticiclón. Bueno, Córdoba ya lo estamos viendo en los últimos años, no hay término medio, o estamos hace una semana ahogándonos con la borrasca aquella, con frío, y ahora estamos en manga corta otra vez cuando estamos a 26 de diciembre. Es lo que nos corresponde, lo que nos toca, esperemos que seamos capaces de revertir esa situación, pero hoy por hoy parece que se acabaron los otoños y las primaveras. Llevamos 3 días de invierno, parece por la fecha actual que estamos en primavera, pero si miramos hace 5 días parecía el más crudo invierno cuando era entonces otoño. Como le digo, época anticiclónica, se prevé que al menos haya una semanilla más, 10 días de anticiclón, que es lo que dan los pronósticos, y de ahí para adelante no quiere decir que haga frío, sino que no se sabe. Lo que se ve en el pronóstico actual es buen tiempo, que incluye Nochevieja, incluye Año Nuevo, incluso ya hablan de que para el Día de Reyes, la Noche de Reyes, también habrá buen tiempo. Habrá que esperar porque quedan todavía algunos días para ello. Y por concluir el repaso, en la parte alta del diario, entrevista a José Luis Rodríguez, que es el responsable del programa dentro de Cáritas Diocesana, el responsable del programa de personas sin hogar. Saben que es una época esta en la que somos especialmente sensibles ante estas circunstancias, personas que viven en la calle, y que, bueno, cuando llega la fecha de Navidad y vamos a casa de un familiar, de un amigo, a pasar la Nochebuena, nos encontramos a personas en la calle, pues nos hace todavía más sensibles a los que no lo son. Bueno, pues Cáritas, siempre lo decimos, Cáritas es una de estas ONG, estas asociaciones sin ánimo de lucro, que hacen el trabajo que no hacen las instituciones. Yo me parece que hay que aplaudir tanto a Cáritas como a Cruz Roja, como a todos los que se dedican a atender a personas en la calle, pero sin olvidar que es un trabajo que deberían hacer las instituciones, que para eso tienen recursos,
y tienen personal y presupuesto. Al final, buena parte del fondo de los que se surten tanto Cáritas como Cruz Roja como otras ONG proviene de los impuestos, pero es más barato para el gobierno, ayuntamiento, la Junta, Diputación, dárselo a Cáritas y que ellos se encarguen que trabajarlo directamente ellos. Así que aplaudir especialmente a estas ONG y afear a esta altura, afear que no haya una capacidad pública para atender a estas personas. Titula José Luis Rodríguez: la pobreza no es un negocio, vivir dignamente es un derecho, algo que parece que se nos olvida. Se reivindican otros derechos y el de vivir dignamente pues se nos queda en el tintero. Un par de cosas quedan. Por ejemplo, también en el diario El Día, Construcor afea a la Junta que Traxa ejecute la obra del Palacio de Congresos. Hablamos antes de obra pública, en este caso hablamos del Alcázar. Ahora el Palacio de Congresos, calle Torrijos, muy cerca. Saben que hace ya algunos años se decidió recuperar el Palacio de Congresos, más que recuperar, ampliarlo y mejorarlo para intentar tener un Palacio de Congresos suficiente en la ciudad para albergar grandes congresos. La obra iba en dos fases. Recuerden, la primera fase era la que actualmente conocemos, o sea, ampliación de la sala del auditorio grande, la cubrición de uno de los espacios para también darle uso durante los congresos y el saneamiento de algunos espacios. Y la segunda fase, que es la que se quedó pendiente, es ampliar aún más el Palacio de Congresos. En la primera fase recuerden, aquella fase tuvo un problema, y es que la empresa que fue adjudicataria de esta obra la paró por la mitad porque se le acabó el dinero. Vamos siempre a lo mismo. El problema que tiene la obra pública hoy en día es que la ley obliga a adjudicar la obra a la oferta más ventajosa, es decir, a la más barata. Si un ayuntamiento, por ejemplo, decide hacer un polideportivo y lo saca a concurso y dice: mira, voy a gastar hasta 1 millón de euros para quien quiera hacer un polideportivo, y las empresas pujan. Si todas las empresas pujan al 1 millón de euros, un poquito menos, por llevárselo, y una dice que lo hace por medio millón, hay que dárselo a la del medio millón, aún sabiendo todos que no se va a poder hacer por medio millón. Bueno, pues eso está ocurriendo con muchas obras públicas en Córdoba, obras que están o han estado paradas. Hablamos de la Normal de Magisterio, el Palacio de Congresos, el Templo Romano, el Centro de Convenciones del Parque Joyero. Son obras que se comienzan en su día y que a mitad del recorrido se paran porque el dinero se ha terminado, porque los que pujaron hicieron mal las cuentas o pensaron que hasta ahí llegó y de ahí para adelante intentaré renegociar para continuar la obra. Eso pasó en el Palacio de Congresos y al final acabó siendo Traxa, que es una empresa pública de la Junta de Andalucía, fue quien se ocupó de terminar la obra, porque la empresa privada a la que se la adjudicó no tenía más dinero, o decían ellos que se le había acabado lo que le habían dado para concluir la obra. Entonces, ahora toca hacer la segunda parte de la reforma del Palacio de Congresos, y la Junta, en lugar de sacar a concurso la obra tal y cual hizo en la primera fase, ha decidido adjudicarla directamente a Traxa, que es una empresa pública. Esto no ha sentado bien al Construcor, que es la asociación de constructores, porque entienden que hay muchas empresas privadas que viven de la obra pública, que viven de los concursos que organiza, que convoca Ayuntamiento, la Junta, Diputación o quien sea. Y que claro, si en vez de sacar un concurso, una obra de esta característica, la adjudica directamente a una empresa pública, pues hay negocio que no hacen las empresas privadas. Yo entiendo la postura de Construcor, me parece que es muy legítimo que defiendan sus intereses y los de sus asociados, pero también entiendo que la Junta esté un poco harta de adjudicar obras y que se queden a medio hacer porque los pliegos se están o preparando mal o leyendo mal o adjudicando de manera un tanto forzada a empresas que luego no lo van a hacer. Y recuerden, la Normal está pareciendo abierta, pero después de muchísimos años de parón. El Centro de Convenciones de Parque Joyero o el Templo Romano, obras que están paradas, la Biblioteca de los Patos, que ha estado parado muchísimo tiempo, porque la empresa a la que se la adjudicó dijo: hasta aquí he llegado, no tengo dinero para más, me equivoqué en el cálculo y usted me dio la obra por un precio que no era un precio real, era un precio, bueno, que para muchos era eso, un precio solo para llevarse la obra. Así que se la llevará a Traxa, garantía de que se va a hacer en tiempo, garantía de que se va a hacer según los presupuestos, pero no hay negocio para la empresa privada. Y para terminar, titula el diario ABC, baja la comisión de delitos, pero se disparan los de carácter sexual. Es una estadística de criminalidad que ha hecho público el Ministerio del Interior y detecta una bajada del 2,4% en el nuevo delito de Córdoba,
pero un incremento importante en las violaciones. Yo creo que en ocasiones se confunden los delitos con las denuncias. En el caso de delitos que se llaman antiguamente delitos contra el honor, delitos de carácter sexual ahora, pues es cierto que había muchas situaciones delictivas, condenables, perseguibles y que hay que resolver, que no se denunciaban antes y que ahora sí que se denuncian, con lo cual pasan a engrosar las cifras de delitos. ¿Significa que hay más delitos también? Probablemente haya habido más delitos y haya que seguir trabajando para reducir el número de delitos. Pero, insisto, hay delitos que siempre se denuncian, un asesinato o un delito de robo se denuncia siempre, pero delitos sexuales, según la etapa, según los hábitos de la sociedad en cada momento, se denuncian más o se denuncian menos. Muchas de las víctimas se sienten victimizadas de nuevo a la hora de poner la denuncia, con lo cual no se acaban de denunciar. Las relaciones varían según cada momento histórico, y en este momento, bueno, pues hay una sensibilidad especial que yo aplaudo y creo que todo hay que denunciarlo cuando se produce un hecho delictivo, pero en ocasiones quizás cercanas, pues había muchos chicos y chicas sobre todo que habían sido víctimas de un delito que no denunciaban porque les culpabilizaba. Quizá en eso haya algo de explicación. No obstante, si hay un momento de delito, lógicamente habrá que perseguirlos y habrá que combatirlos y, si es posible, habrá que prevenirlos para evitar que se produzca. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este repaso. Mañana, como cada día, seguimos leyendo la prensa. Hasta entonces, gracias por su atención.